Somos Florencia Fernández, Maite Saralegui, Abril Paulo Lodeiro y Eugenia Ludwig, estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde la materia de Psicología Laboral, nos encontramos elaborando un podcast donde reflexionaremos sobre la charla El futuro del trabajo y desafíos post-pandemia, a partir de los contenidos del eje 2. Pertenecemos a la Comisión 2, a cargo de la profesora Valeria Ramajo. El contexto de pandemia dio lugar a una serie de modificaciones en el mercado laboral. Ubicándonos desde lo que vimos en esta unidad, podemos pensar en una adaptación o una reconstrucción de los modelos organizacionales. Por ejemplo, desde el modelo de análisis de sistemas humanos, se plantea que las organizaciones y el entorno se afectan entre sí. No solo se adaptan al entorno y reaccionan ante él, sino que actúan sobre él y contribuyen conformándolo de uno u otro modo. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a este nuevo entorno en donde las medidas sanitarias se vuelven el centro de la atención? Debemos diseñar nuevas estrategias que se adecúen a estas medidas, considerando a la tecnología que nos brinda esta época como parte central del diseño. Para ello se deben tener en cuenta los procesos psicológicos, psicosociales, analizar los nuevos resultados e ir modificando la organización en pos de conseguir mayor eficiencia y eficacia dentro de lo posible. Siguiendo el modelo de Mintzberg, hoy más que nunca es necesaria la influencia de la tecnoestructura, sobre todo de los analistas de personal que se encargan, entre otras cosas, de ser entrenadores y reclutadores. Por otro lado, pensamos que los mecanismos que se utilizan para coordinar en lo virtual no deben ser los mismos que los utilizados en lo presencial. Imaginamos que el teletrabajo trae aparejado nuevas formas de coordinación. Por otro lado, desde el modelo de Robbins, en cuanto a las variables, si bien consideramos que siguen estando presentes los tres niveles independientes, individual, grupal, organizacional, el nivel grupal puede encontrarse comprometido debido a que este es más que la suma de los individuos. Y en un contexto de virtualidad, en donde no puede haber reuniones sociales o no puede haber eso de nos tomamos un café en el descanso, la conformación del mismo se ve afectada. A la vez, parte de las variables dependientes deberían modificarse, por ejemplo, el ausentismo. ¿Cómo podemos saber si una persona está ausente en el caso de que no tenga micrófono o no tenga la cámara? Podemos apagar los micrófonos y las cámaras, hacer cualquier otra cosa y no estar pendientes o presentes en el trabajo. A su vez, no todos tienen una conexión estable de Internet. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las personas que tienen conexión inestable se puedan adaptar a este ambiente de pandemia y puedan seguir trabajando a pesar de las condiciones que tiene en su vivienda? Bueno, y en cuanto a las variables independientes, no solo tenemos que ver el contexto de la persona y toda su historia, sino también cómo va influyendo en la vida de la persona, en sus vínculos y en sí mismo como individuo. Se debería hacer un seguimiento, dado que a medida que avanza la pandemia, a medida que avanza la incertidumbre, estos efectos que producen en la persona pueden ir variando y cambiando. Desde el modelo del FODA podemos pensar las fortalezas que implica el contexto. Por ejemplo, el hecho de ser autosuficientes, el hecho de no necesitar un espacio físico, se vuelve una fortaleza para algunas empresas, lo cual ayuda al crecimiento y desarrollo de ellas. A su vez, el modelo nos permite pensar las debilidades, como por ejemplo el hecho de la falta en habilidades tecnológicas, lo que puede ser un punto débil de muchas organizaciones. El hecho de poder encontrarnos con equipos cada vez más obsoletos, las fallas en la comunicación que se pueden encontrar en la organización, así como la resistencia al cambio, perjudican notablemente a las organizaciones. Bueno, desde las oportunidades podemos pensar cómo la CGT y el Ministerio de Educación aportan nuevas capacitaciones para los trabajadores, lo cual facilitaría y ayudaría al desarrollo de la empresa. Después, en cuanto a las amenazas, podemos pensar en la inquietud e inseguridad laboral en la que se encuentran los trabajadores y cómo esto repercute en la comunicación entre ellos y la manera de desempeñarse. Bueno, para finalizar, podemos mencionar el rol del psicólogo y cómo creemos que se adaptarían a este contexto. Podríamos decir que los psicólogos y psicólogas podrían empezar a dar ciertas capacitaciones en las cuales se pueda favorecer el vínculo entre los trabajadores, se pueda generar este grupo que se generaba antes, cuando las actividades eran presenciales. Se pueden generar y establecer capacitaciones en donde se den a conocer el derecho a la desconexión digital, del que hablaba Daniel Lobeira, en el que las personas tenemos derecho a poder desconectarnos de lo digital, poder responder en nuestros horarios de trabajo, en vez de estar todo el tiempo atentos al celular y responder un mensaje que llegue, por ejemplo, no sé, a las 2 de la mañana, lo cual, en vez de sentirlo como un requisito que se debe tener, sino que los empresarios empiecen a ser responsables y empiecen a tener en cuenta y pautar cierto horario en el que puedan mandar mensajes y cierto horario en los que no se puedan,
para poder ser más considerados con todos y tener un buen trato, un buen vínculo.